Anestesiólogo, trabajo en el servicio de emergencia de adultos de este hospital y vamos a conversar hoy sobre cómo manejamos el shock séptico, la sepsis severa en los pacientes que ingresan al servicio. Desde el comienzo de este año, el Departamento de Emergencia, la Jefatura del Servicio, ha propuesto y la estamos realizando la elaboración de guías de práctica clínica con la finalidad de estandarizar conceptos, de estandarizar manejos, hablar un mismo idioma. Una de las guías ya realizadas, y aún todavía quedan algunas en proceso, es la guía del manejo del paciente con sepsis severa y shock séptico. Esta guía empieza con la nomenclatura CIE-10 de patologías relacionadas a sepsis y SIRS. Todo paciente que se realiza una historia clínica y que tiene cualquiera de estos diagnósticos, se tiene que constatar ahí también el código CIE-10. Si un médico, un personal de salud va a manejar un paciente con sepsis severa o shock séptico, debe primero manejar estos conceptos. Tiene que tener bien claro la definición de estos 10 términos que a continuación vamos a ir mencionando uno por uno. ¿Qué cosa es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, cuyas siglas forman la palabra SIRS? Es un grupo de fenómenos fisiológicos que se van a producir por la respuesta inmune del propio organismo, del propio cuerpo. Estos cambios o fenómenos fisiológicos son 4, y para que un paciente tenga SIRS debe tener 2 o más de estas. ¿Cuáles son estos criterios o fenómenos fisiológicos? Temperatura por encima de 38 grados centígrados, es decir, fiebre, o por debajo de 36, hipotermia, una frecuencia cardíaca por encima de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 20 por minuto, o en una presión arterial de CO2 en un análisis de gases arteriales por debajo de 32 milímetros de mercurio, y un recuento leucocitario mayor de 12.000, menor de 4.000, o presencia de 10% de bastones a más. Hay que tener claro que para considerar la frecuencia cardíaca más de 90 latidos por minuto o la frecuencia respiratoria mayor de 20, el paciente en ese momento no debe tener fiebre, ¿no? Ya que un paciente con fiebre va a estar taquicárdico, va a estar taquipneico, ¿no? La respuesta, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede deberse a muchas causas. Si esta causa es infecciosa, vamos a estar frente a un cuadro de sepsis. Ya tenemos otra definición de lo que es sepsis. También hay otras causas que van a producir SIRS. Entre ellas tenemos un paciente con traumatismo múltiple, grandes quemados, pacientes que presentan un tromboembolismo pulmonar masivo, hemorragia subarachnoidea, procesos o enfermedades inflamatorias severas como la pancreatitis aguda, accidente cerebrovascular, enfermedades neuromusculares como el síndrome de Guillain-Barré y algunas patologías o enfermedades metabólicas severas como es la cetoacidosis diabética. ¿Qué cosa es infección? La infección es un fenómeno patológico en donde se produce una respuesta inflamatoria frente a la presencia de un microorganismo en un tejido que normalmente es estéril. Esta infección puede ser debida por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos. Se define bacteremia a la presencia de bacterias viables en la sangre que se demuestra con cultivos positivos.
Si estamos hablando de virus, viremia, si estamos hablando de hongos, fungemia, y si estamos frente a parásitos, parasitemia. Entonces ya habíamos visto qué cosa es sepsis. Sepsis es SIRS, dos o más de estos cambios fisiológicos o criterios, y que se ha producido por una causa infecciosa, ¿no? ¿Qué cosa es sepsis severa? Sepsis severa es una sepsis con presencia de hipoperfusión tisular o una disfunción de algún órgano, y esto lógicamente provocado por una infección. Esa disfunción orgánica o hipoperfusión tisular puede producir una serie de manifestaciones, como es la hipotensión inducida por sepsis, el lactato por encima de 4 milimoles por litro, puede originar disfunción pulmonar, pacientes van a tener PAFIs por debajo de 200 o de 250, dependiendo de que si el paciente tiene una neumonía o no como causante de la sepsis. Puede presentar disfunción hepática con incremento de bilirrubinas, incremento de transaminasas, disfunción renal, creatinina mayor de 2, disminución de la diuresis. Puede presentar disfunción hematológica con trastorno de coagulación, elevación del perfil de coagulación, TP por encima de 1.5 o mayor de 25% de su basal. Entonces, sepsis severa, sepsis con hipoperfusión tisular o difusión orgánica, cualquiera de estas. ¿A qué llamamos hipoperfusión tisular inducida por sepsis? Aquella que se va a presentar con hipotensión, esto debido a infección, y por consiguiente va a tener lactato elevado con o sin oligurio. Hipotensión inducida por sepsis. ¿Qué cosa es hipotensión? Hipotensión es presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, o una presión arterial media por debajo de 70 milímetros de mercurio, o una presión arterial sistólica menor de 40 subasal, y todo esto originado por una causa infecciosa. Un paciente va a tener shock séptico cuando tiene una sepsis severa, lo hemos reanimado, le hemos colocado la cantidad de líquidos necesarios, y a pesar de ello se mantiene hipotenso y nos vemos obligados en la necesidad de usar vasopresores. Cuando un paciente está con shock séptico refractario, aquellos pacientes que después de una hora de haber realizado una buena resucitación, de haber logrado los objetivos, pacientes con 2 vasopresores a dosis tope, el paciente se mantiene hipotenso. Y la última etapa de un paciente con infección es el síndrome de falla orgánica múltiple, definiéndose como esta a la alteración de la función o disfunción de 2 o más órganos, y que para lograr su estabilidad no se puede mantener sin intervención. Esta disfunción orgánica múltiple, si es que no es corregida, puede progresar y conllevar a la muerte del paciente. A su vez, el síndrome de falla orgánica múltiple pueden ser de 2 tipos, primaria o secundaria. La desencadenada por SIRS, por sepsis, es secundaria, y la primaria, por ejemplo, un paciente con una contusión pulmonar por un traumatismo torácico cerrado puede presentar insuficiencia respiratoria, disfunción respiratoria, y esto se cataloga como disfunción respiratoria de tipo primario. ¿Cuáles son los órganos que normalmente van a entrar en disfunción si es que el cuadro infeccioso progresa? El primero que entra en disfunción es el aparato respiratorio, ¿no? El paciente va a tener PAFIs por debajo de 250 o 200. El siguiente órgano que entra en disfunción es el renal, con elevación de la creatinina mayor de 2, una disminución de la diuresis menor de 0.5 cc kilogramo hora, disfunción hematológica, plaquetopenia por debajo de 100.000,
disfunción neurológica, alteración del estado de conciencia, incluso muchos pacientes pueden estar comatosos, disfunción hepática con elevación de bilirrubina mayor de 2, disminución de la albúmina, disfunción intestinal o gastrointestinal, el paciente va a presentar ilio, úlceras de estrés, disfunción metabólica, inicialmente hiperglicemia, en estadios terminales el paciente ya puede presentar hipoglicemia, ¿no? Este gráfico es un resumen de todas las definiciones antes mencionadas. Acá tenemos SIRS. Si este SIRS es causado por una causa infecciosa que está en la parte posterior, vamos a tener sepsis. Si esta sepsis tiene disfunción de algún órgano o hipoperfusión tisular, vamos a estar frente a una sepsis severa. Y si esta sepsis severa, después de una resucitación con líquidos, el paciente se mantiene hipotenso, vamos a estar frente a un shock séptico. Este es un gráfico que en casi todas las exposiciones de shock séptico y sepsis severa me lo presentan. Es también para que tengan una idea de cómo estos términos se relacionan, porque más que nada son etapas que un paciente infectado que hace bacteremia, y si no hay un buen manejo en este paciente, recursos naturales, que llegue pues a sepsis severa, shock séptico, falla multiorgánica y por último la muerte. SIRS puede ser inflamatorio, pancreatitis, quemaduras, trauma, otras causas. Y una de las principales causas del SIRS es las infecciones. Infección con criterios de SIRS, estamos frente a la sepsis, ¿no? Que es el verde limón. Cuando esta sepsis está asociada con hipoperfusión tisular o disfunción de órgano blanco, vamos a estar frente a una sepsis severa. Si esta sepsis severa con resucitación con fluidos no se revierte la disfunción, el paciente permanece hipotenso, vamos a estar frente a un shock séptico. Como había mencionado, estos son etapas, ¿no? Desde una infección, el paciente hace bacteremia, sepsis severa, shock séptico y falla multiorgánica. Esta escalera, su ascenso puede ser muy rápido. Incluso un paciente puede fallecer en pocas horas, a pesar de que nosotros hagamos todo lo que nos dice la guía, ¿no? Es por eso que es importante identificar pacientes en riesgo de hacer sepsis severa, y en aquellos que tienen el diagnóstico o la sospecha nada más, iniciar el tratamiento oportuno para ver si podemos evitar que el paciente suba, ¿no? En cuanto a la epidemiología, datos en Estados Unidos, se presentan aproximadamente 100.000 casos de sepsis, de las cuales un poco menos de la mitad de estos pacientes cursan o evolucionan a sepsis severa y shock séptico, de los cuales un 13% aproximadamente fallecen, a pesar de que reciban el tratamiento adecuado. Mueren más personas por sepsis que por cáncer de mama, cáncer de colon y VIH todos juntos. Un paciente con sepsis tiene 5 veces más posibilidades o probabilidades de fallecer que un paciente con infarto agudo del miocardio. En cuanto a la mortalidad, podemos ver que mientras el cuadro infeccioso va empeorando, la mortalidad también se hace cada vez más alta. Vemos que en sepsis es aproximadamente un 16%, en sepsis severa un 20%, tal vez hasta un poco más, y en el shock séptico llega casi hasta 46%, o sea, de dos pacientes con shock séptico, casi uno se muere. En el año 2002, en la ciudad de Barcelona, en el Congreso Europeo de Medicina Intensiva,
se dio la declaración que lleva ese mismo nombre, la Declaración de Barcelona. En este congreso se discutió sobre el manejo de pacientes con shock séptico y sepsis severa para tratar de disminuir la mortalidad. Eso fue en el año 2002. Tuvieron que pasar más o menos 2 años después. En el 2004 aparecieron las primeras guías para el manejo de estos pacientes con sepsis severa y shock séptico. Y se lanza la campaña Sobrevivir a la sepsis. Estas guías fueron modificándose a medida que iban saliendo nuevos estudios, y en el año 2008 salieron las segundas guías en el manejo, ¿no? Estas guías actualmente tienen una estructura, y ha habido algunas cosas que se han ido modificando, y esa forma de manejar a estos pacientes es la que nosotros más o menos le hemos recogido con algunos cambios de acuerdo a nuestra realidad. Chile, un país cercano a nosotros, ya desde hace más o menos 8 años que están utilizando guías de práctica clínica en el manejo de pacientes con sepsis severa y shock séptico, y ellos han tenido grandes resultados, han logrado disminuir la mortalidad de un 46 a 20%, y lógicamente esto también va a reducir costos, incluso han disminuido un 27%. Cabe resaltar que la neumonía es la infección más común en originar sepsis severa y shock séptico. Asimismo son las personas varones, los diabéticos y de raza oscura, los que van a desarrollar sepsis, y la mortalidad en ellos son más altas. Igual, personas de la tercera edad, mayores de 65 años, están en mayor riesgo de padecer estos cuadros infecciosos severos. Algo rápido, ustedes ya han tenido una exposición sobre fisiopatología del shock. Acá solamente vamos a hablar sobre cómo se desarrolla o cómo se origina la cascada inflamatoria que desencadena, en este caso vamos a poner como ejemplo una bacteria. Se produce la infección, una infección bacteriana. Esta infección bacteriana va a originar una bacteremia. Esta bacteremia o estas bacterias viables en sangre van a producir y liberar toxinas que pueden ser exo o endotoxinas. Si estamos hablando de gram negativos, liposacáridos; si estamos en gram positivos, peptidoglicanos. Estas toxinas van a activar el sistema celular inmunológico del paciente, y van a liberar y sintetizar una serie de mediadores proinflamatorios, como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, 2, 6, 8 y 10. Y a su vez estas mediadores, citoquinas, van a estimular otras células como macrófagos, neutrófilos, linfocitos T. Asimismo, estos mediadores proinflamatorios van a alterar el normal funcionamiento de la célula endotelial, con un incremento de la producción de óxido nítrico y por consiguiente vasodilatación. Asimismo, esta respuesta inflamatoria va a alterar el equilibrio entre los mediadores procoagulantes y anticoagulantes, favoreciendo la producción de microtrombos. Estos microtrombos van a alterar más la microcirculación. Entonces, esta cascada o los daños que se producen en el shock séptico no es tanto por la acción de la bacteria, sino es por la respuesta inflamatoria sistémica descontrolada, excesiva, que se produce ante una infección por un microorganismo, ¿no? Y podemos resumir que se van a presentar tres cosas muy importantes en cuanto a la fisiopatología del shock séptico sepsis severa. Cambios hemodinámicos, vasodilatación, una depresión miocárdica, distribución de flujo como 1. 2, va a haber alteración en la microcirculación por daño de la célula endotelial y por la formación de microémbolos o microtrombos. Y como 3, va a haber una disminución de la utilización del oxígeno. Todas estas 3 cosas en conjunto va a originar hipoperfusión tisular, hipoxia celular, y si esto
no se controla, si esto sigue avanzando, disfunción multiorgánica, sistémica y por último la muerte del paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente haga sepsis severa, shock séptico? Pacientes que hacen una infección y que hacen bacteremia. Edad avanzada, mayor de 75 años, pacientes con alguna enfermedad que lo inmunosuprime, pacientes con neoplasias, pacientes que están con daño renal crónico, en hemodiálisis, aquellos pacientes que reciben terapia inmunosupresora, quimioterapia, corticoides, por ejemplo. Pacientes diabéticos, son un alto porcentaje de estos pacientes evolucionan ante una infección con sepsis severa y shock séptico. La neumonía es una infección que puede desencadenar SIRS, sepsis y todo lo demás mencionado, ¿no? Pacientes que tienen catéteres, sonda o algún dispositivo permanente son personas que están en riesgo de hacer infecciones severas. Pacientes con algún tipo de postración por X motivo, los alcohólicos crónicos y en aquellos que se encuentran pues, con desnutrición severa también, ¿no? Cuando nos llega un paciente a la emergencia y llega a la sala de reanimación, nosotros vamos a hacer la historia clínica, no al paciente mismo, sino vamos a hacer la historia clínica al familiar que lo trae, ya que generalmente estos pacientes van a tener algún grado de trastorno de conciencia. Y el familiar nos va a decir que este paciente ha tenido, bueno, fiebre, dificultad respiratoria, que ya no camina, ¿no? Que está respirando rápido, y nosotros al examinarlo en un primer momento, si es que el paciente llega a las primeras horas nomás de iniciado el cuadro, va a presentar pues un shock, lo que llamamos el shock vasodilatado, ¿no? O shock caliente, piel roja, la piel como había mencionado caliente y generalmente hipotensión arterial. Si el paciente llega un poco más retrasado o después de 24 48 horas, ya vamos a encontrar pues piel fría y marmórea. Al examinar al paciente, el paciente va a lucir tóxico, con mal estado general, pálido, sudoroso, taquipneico, y generalmente pues el pulso va a estar débil y va a estar taquicárdico. Asimismo, tenemos pues que hacer una evaluación general del paciente para poder identificar el foco infeccioso que produzca pues esta infección. En cuanto al diagnóstico diferencial de sepsis severa y shock séptico, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con todas las entidades o patologías que van a producir shock, ¿no? Shock hipovolémico, hemorrágico, si tiene algún tipo de sangrado, no hemorrágico, shock cardiogénico, encabezado por infartos agudos, shock obstructivo. Tenemos pues entre las principales causas de shock obstructivo el tromboembolismo pulmonar masivo, neumotoras de atención y tratamiento cardíaco. Y el shock séptico es un shock distributivo y debemos hacer también pues el diagnóstico diferencial con otras causas de shock distributivo como es el shock anafiláctico o el shock neurogénico. Para hacer el diagnóstico, aparte de la clínica, de la historia clínica, de los datos que nos da el familiar y el examen físico obligatorio, podemos recurrir pues a datos de laboratorio, ¿no? Exámenes de sangre, y lo importante en un paciente con sepsis severa y shock séptico es encontrar o llegar al diagnóstico etiológico, ya que esto nos va a orientar a qué tipo de terapia antibiótica empírica podemos, inicialmente empírica y después ya dirigida, ¿no? Para poder controlar la infección. En el servicio contamos con un aparato que es el Doppler transesofágico. Este aparato, o llamado también como CardioQ, nos ayuda mucho en pacientes que a veces no tenemos un diagnóstico claro de shock séptico, y asimismo nos orienta a cómo tiene que ser la resucitación con fluidos, ¿no? O sea, nos ayuda tanto en discernir el tipo de shock que tiene el paciente, porque a veces puede tener dos o más tipos de shock. Nos ayuda a decir cuál es el predominante y también nos da pautas para el manejo con fluidos, ¿no? Los
exámenes auxiliares a pedir, bueno, hemograma, bioquímica sanguínea, perfil hepático. Nos interesa bastante ver los valores de bilirrubina para ver si hay disfunción hepática. El análisis de gases arteriales, aparte de ver los gases, muy importante en este caso es para ver el lactato, ¿no?, que nos orienta pues a hipoperfusión tisular, metabolismo anaerobio. El examen de orina, si estamos pensando en que la causa de la infección es un foco urinario, una infección urinaria. Cultivos, importante para poder, cuando tengamos los resultados de esto, cambiar la terapéutica, disminuir el espectro de la cobertura para evitar reacciones adversas debido a antibióticos de amplio espectro, ¿no? Los estudios de imágenes también nos ayudan para poder ver de dónde es el foco infeccioso y ver si podemos ahí tomar cultivos de dicha zona, ¿no? En cuanto a otros exámenes auxiliares, podría ser el EKG, ¿no? Se han visto casos que uno piensa que es un shock séptico, se maneja como tal, hidratación, norepinefrina, ¿no?, noradrenalina, el paciente no mejora y por ahí alguien toma un electro y es un infarto de la causa del shock, ¿no? La guía con la que estamos trabajando nosotros ahora menciona el uso, o recomienda el uso de 3 scores de gravedad. Estos scores nos permite ver lo grave que está el paciente y cuál es su pronóstico, su probabilidad de sobrevida. Uno de los más usados, y yo creo que conocido por todos, es el Apache 2. Score mezcla variables fisiológicas y de exámenes de laboratorio con la edad y enfermedad crónica. Se hace la sumatoria y tiene una puntuación. Según esa puntuación tenemos un score de gravedad y un pronóstico. Como para citar un ejemplo, si un paciente tiene una puntuación de 31, la probabilidad de que muera este paciente tiene un 80%. Otro score que recomienda nuestra guía de manejo de pacientes de sepsis y shock séptico es el score SAP2, ¿no? Es un score similar al anterior, una serie de puntuaciones, de números que se suman, y el problema es que hay que hacer pues una fórmula para llegar al valor final, y según esto, con una tabla, ver la gravedad y el pronóstico de sobrevida del paciente, ¿no? Y un tercer score es el score MET. Es un score simple, es un score de sepsis, de mortalidad en sepsis en el departamento de emergencia. Es como hacer un check en un listado, ver qué tiene el paciente, que no tiene, hacer la sumatoria y según la sumatoria la probabilidad de muerte hasta los 28 días, ¿no? Ahora vamos a ver el manejo, cómo manejamos estos pacientes cuando llegan al servicio. Hay que tener primero unas consideraciones generales presentes. Los pacientes con diagnóstico o sospecha de sepsis severa, un paciente que nos llega a nuestro servicio, pasa por triaje y el que evalúa al paciente ahí en triaje lo ve pues en mal estado, le toma la presión, no la encuentra, por ahí que nos dice que tiene antecedente de fiebre, que tiene algún dispositivo, catéter, qué sé yo. Estos pacientes con alta sospecha deben ser considerados prioridad tipo 1 y deben pasar a la unidad de reanimación, a la unidad de shock trauma. No solamente basta manejar, según como dicen las guías. Si vemos que el paciente es tributario de una cirugía de emergencia, hay que llamar al cirujano, hacer la interconsulta respectiva, porque su estabilización definitiva de este paciente va a depender directamente de la corrección quirúrgica. De nada me sirve hacer todo al pie de la letra, está pegado al paciente, si la causa del shock séptico es una peritonitis por un apéndice perforada y el paciente no entra a sala. Algo que hay que tener un poco de cuidado es valorar la recuperabilidad del paciente, ¿no? Ver a quién le damos todo y ver pues a quién no hacemos casi nada, ¿no? Eso ya dependerá pues del médico que lo atiende inicialmente,
al paciente, ver la historia clínica, ver el estado basal y el estado como llega. Y lógicamente, pues, si es que no vamos a hacer mucho por él, hablar con los familiares para que no tener ningún tipo de problemas, ¿no? Consideraciones básicas: hay que identificar estos pacientes en riesgo o identificar en aquellos que ya presentan el cuadro de sepsis severa hecho séptico, para evitar esa escalera, ¿no? que esa escalera ascienda en forma rápida, ¿no? Iniciar terapia dirigida por metas y alcanzar estas metas dentro de las 6 horas en las salas de reanimación en emergencia. Esto nos obliga a estar pegados al paciente, ya que nosotros tenemos que seguir esta secuencia: evaluar al paciente, decidimos qué hacer, actuamos y reevaluamos constantemente, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que el paciente se estabilice, ¿no? El paciente me llega a emergencia, pasa shock trauma, estoy yo ahí. Primero lo que tengo que hacer, pues, el A, ¿no? El A de vía aérea, si la vía aérea está permeable. El B, la respiración, ver cómo respira, ver cómo ventila. Asegurar que el paciente tenga una adecuada respiración y ventilación. Y decidimos: ¿el paciente requiere intubación? Si requiere intubación, lo más probable es que también requiera ventilación mecánica. Intubamos, conectamos el ventilador mecánico, pasamos a C después, ¿no? Este doctor es el doctor Emmanuel Rivers. En el año 2001 apareció en el New England, terapia temprana dirigida por metas en el manejo de pacientes con sepsis severa hecho séptico en las salas de urgencia. Cuando presentó este estudio, fue un gran impacto en la medicina, ya que según el estudio de Rivers, él logró reducir la mortalidad en estos pacientes con sepsis severa hecho séptico en un 30%. Más adelante vamos a ver cuáles son esas metas que debemos llegar nosotros. El paciente, yo decido si necesita oxígeno, si necesita intubación o ventilación mecánica. Lógicamente el paciente que está intubado y ventilación mecánica tiene que estar sedado. Una vez que está sedado, ya he visto el A, el B, ya la enfermera le ha colocado pues 1 o 2 vías periféricas cortas y gruesas, le está pasando fluidos. Preparo colocación de catéter venoso central. ¿Para qué? Para medir presión venosa central. Mido la presión venosa central, cuánto tiene el paciente. Si es menor de 8, resucitación enérgica con fluidos. Cristaloides, coloides, no hay diferencia significativa. Utilizamos cristaloides en la resucitación inicial, cristaloides con coloides en la resucitación de mantenimiento. Le pasamos 500, le pasamos 1000, dependiendo de los antecedentes del paciente. Si el paciente puede soportar grandes volúmenes, le pasamos con facilidad. En aquellos que no, pegados al paciente, pequeños retos, ¿no? con solución salina. Llegamos a 8 a 12 milímetros de mercurio. En aquellos pacientes que ya están en ventilación mecánica, debemos llegar de 12 a 15. Vemos la presión arterial media. Si la presión arterial media está por debajo de 65, a pesar de que hemos hecho una buena resucitación, debemos empezar, ¿qué cosa? Aminas, ¿no? Las guías mencionan que el primer opción a utilizar es la noradrenalina, ¿no? Así que empezamos noradrenalina, titulamos cada 3-5 minutos hasta lograr una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Una vez que hemos logrado este objetivo de presión arterial, le sacamos del catéter sangre venosa y le hacemos saturación venosa central. Si esta saturación venosa central es mayor de 70, ok. Pero si está por debajo de 70, verificamos el hematocrito. Si el hematocrito está por debajo de 30 o una hemoglobina menor de 10, indicamos transfusión hasta lograr este valor del hematocrito. Una vez que hemos transfundido, realizamos una nueva medición de la saturación venosa central y vemos si está por encima o no de 70. Si está por encima de 70, ok, meta cumplida. Si está por debajo, dobutamina. Cuando le colocamos dobutamina, llega a tener una saturación por encima de 70, meta cumplida.
El resto del tratamiento ya se hará pues en UCI o en las salas de observación de emergencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la reanimación inicial? Solución salina al 9 por 1000, eso es en la fase inicial de refrigeración. En la fase de mantenimiento ya podemos asociar solución salina con coloides. Lo que tenemos a mano nosotros en el servicio es la poligelina, que viene al 3.5%. Por día no debemos tratar de dar más de 20 cc por kilo por día. Y la relación aproximadamente entre salina y coloides de 3 a 1. Los objetivos que debemos lograr en estas 6 primeras horas, como ya había mencionado antes, ¿no? PVC de 8 a 12, de 12 a 15 si el paciente está en ventilador mecánico, una tensión arterial media de 65 mililitros de mercurio. Lógicamente, si esto logramos con el paciente va a comenzar a orinar y va a tener una diuresis por encima de 0,5 cc kilo por hora y la saturación venosa central mayor de 70%. Algo muy importante en el manejo del paciente con sepsis severo séptico, tratamiento antibiótico. Se debe administrar dentro de la primera hora de reconocido del cuadro. Este paciente tiene sepsis, tiene hecho séptico, sepsis severa, antibiótico. Previa toma de cultivo, pero acá hago una salvedad. No se debe retrasar el inicio del tratamiento antibiótico si es que no se puede tomar el cultivo en forma inmediata, ¿no? El cultivo lo voy a tomar, se va a ser tomado de acá a unas horas porque hay que traer los medios, ya la enfermera que le coloque después, no. Se coloca y después se tomarán los cultivos. Hay gente que solicita los cultivos cuando el paciente está febril. Ese también es un error que no debemos cometer, ¿no? Se puede tomar los cultivos sin necesidad de que tenga fiebre, y si el paciente tiene fiebre después de unas horas se puede volver a tomar también cultivos ahí, a pesar de que ya se le puso la primera dosis de antibiótico, ¿no? Entonces, importante, paciente diagnosticado, antibiótico colocado, ¿no? Inicialmente el antibiótico va a ser empírico, ¿no? Hasta tener resultados de estos cultivos, ¿no? El cultivo de cajón, porque estos pacientes pues hacen bacteremia, y cultivos dependiendo de la fuente de infección, ¿no? Pues si es urinario, urocultivo, si es respiratorio, pues cultivo de aspirado bronquial, si tiene catéter, pues de punta de catéter, y hay que removerlos, etcétera, ¿no? Generalmente la duración de la terapia antibiótica es de 7 a 10 días, incluso se puede prolongar hasta 14 días si es que la fuente de infección es poco abordable. Los antibióticos a utilizar va a depender de la historia clínica del paciente, los antecedentes de importancia, las enfermedades previas, si viene de una casa de reposo, si está hospitalizado previamente, y lógicamente también va a depender del sitio de la infección. Este gráfico les presento para que vean lo importante que es aplicar el tratamiento lo más rápido posible. Aquí en la línea negra vemos cómo la sobrevida del paciente disminuye en forma rápida a medida que nosotros nos demoremos en colocar el antibiótico. Y si el antibiótico es colocado en forma oportuna y es el adecuado, la sobrevida de estos pacientes también van a aumentar, ¿no? Ya para que no se olviden, por cada hora de retraso en la administración de antibióticos, en el shock séptico la mortalidad va a aumentar en un 7 a 8%. Si estamos pensando en un foco respiratorio, ya sabemos que la neumonía es la principal causa de estos cuadros. Nosotros utilizamos cefalosporina de tercera o una cefalosporina de cuarta asociada con una quinolona, ciprofloxacino o clindamicina. Si estamos pensando en un foco abdominal, carbapenem, ¿no? O piperacilina tazobactam, una cefalosporina de tercera o una cefalosporina de cuarta con asociación con metronidazol. Astronidam con metronidazol, quinolona con metronidazol, todo con metronidazol, ¿no? Pensando en una colangitis, por ejemplo, ¿no? En un paciente con una infección urinaria, una urosepsis que cursa con CHOP y todas esas cosas, cefalosporina de tercera o cefalosporina de cuarta, cefepime, por ejemplo, o ceftazidima, una de tercera, o ceftriaxona, o una quinolona, y podemos asociarla pues con aminoglucósidos, o en aquellos pacientes que sospechamos que podría ser un E. coli B, por ejemplo,
que ya ha tenido ya infecciones anteriormente por este tipo de bacterias, podemos iniciar carbapenem de un inicio y ya después, con resultados del cultivo, podemos ir bajando el espectro del antibiótico. Foco dérmico, partes blandas. Si estamos frente a una celulitis, cefalosporina de primera, una cefalosporina de tercera, asociada con clindamicina. En pie diabético, una cefalosporina de tercera con una quinolona, o con clindamicina o metronidazol, o piperacilina tazobactam solo. Si es una infección de una herida operatoria, si es a nivel abdominal o genitourinario, podemos utilizar pues imipenem, meropenem, pipetazo o quinolona asociado con metronidazol. Y si es una herida infectada, por ejemplo en partes blandas, que no sea abdominal ni genitourinario, podemos utilizar cefalosporina de primera generación, tenemos en el servicio, oxacilina, y si estamos frente pues ya con los cultivos, con un estafilococo meticino resistente, cambiar a vancomicina, ¿no? Pacientes con fasciitis necrotizantes, piperacilina, carbapenem asociado con clindamicina, con o sin ciprofloxacino o vancomicina con carbapenem, ¿no? Como los únicos dos antibióticos. Si en aquellos pacientes que no encontramos el foco infeccioso, pero que tiene alta sospecha de sepsis, ¿no? De sepsis severa, pues, carbapenem, vancomicina. Importante el control de la fuente de infección. De nada nos sirve manejarlo bien, todo bonito, si el paciente requiere sala y no entra a ella, ¿no? Hacer el diagnóstico anatómico para eso, ¿no? Del origen de la infección para un adecuado control posterior. Si tiene colangitis, habrá que hablar pues con URBI para que le drenen la vía biliar. Si tiene peritonitis, a sala. Fasciitis necrotizante, pues con la quirúrgica, limpieza. La intervención quirúrgica, en caso de que sea necesario, en lo posible pues tiene que ser lo más rápido, ¿no? La ejecución, ¿no? Muchas veces eso no se logra porque hospitales grandes como este, las salas a veces están un poco llenas. Paciente con sepsis severa, hecho séptico, hidratamos, resucitación inicial con fluidos adecuada, presión venosa central 8-12 y la tensión arterial sigue baja, empezamos vasopresores. Incluso a veces no es necesario esperar a llegar a estos valores de PVC. Si vemos un paciente en muy mal estado general, que llega muy chocado, le hacemos un lactato y está por 8/10, podemos iniciar terapia con fluidos y a la vez ya empezar con vasopresores, ¿no? A veces decidimos empezar vasopresores y ya ha pasado mucho tiempo y el paciente está peor de cómo llegó, ¿no? Las guías, nuestra guía y las guías mundiales recomiendan empezar con adrenalina, luego dopamina y último adrenalina. La titulación de esas drogas tienen que ser rápido. No es que yo le pongo 10 y ahí veo en una hora a ver si con 10 mejoró. No, tiene que ser, si empiezo con 10 cc por hora, a ver si en 5 minutos la presión ha mejorado, si no, pues ir subiendo hasta lograr la presión objetivo, ¿no? En caso de que llegara a necesitar los vasopresores, empiezo con noradrenalina. ¿Cómo preparo yo la noradrenalina? La ampolla viene de 4 miligramos, lo tengo que diluir en dextrosa porque si no se oxida y pierde su potencia en 100, o sea 2 en 100 son 8 en 100. Empiezo con 10, 15 cc hasta llegar a una dosis tope de 30 microgramos minuto. Si el paciente llega a 30 microgramos minuto y el paciente sigue chocado, hipotenso, con lactato que no ha mejorado ni siquiera el 10% en las primeras 6 horas, puedo iniciar un segundo vasopresor. En este caso empezaría con dopamina, ¿no? 2 en 100, 4 en 250, eso ya depende del médico. En caso de que con 2 vasopresores no se lograra estabilizar al paciente, nosotros contamos con vasopresina, ¿no? La vasopresina viene de 20 unidades en una ampolla de 1 cc. Lo podemos mezclar con cloruro 100 cc a una dosis de 0.04 unidades por minuto en infusión, que eso equivale más o menos a 12 cc por hora. Esto ya es como un último recurso, ¿no? En estos pacientes
con sepsis severa séptico, los depósitos de vasopresina están agotados. Cuando usamos inotrópicos, cuando tenemos una saturación venosa central por debajo de 70 con una hemoglobina mayor de 10 y con una presión arterial media por encima de 65, ¿no? Si la presión fuera menor o se cae en el tratamiento, hay que suspender esta droga. De los corticoides se ha hablado bastante, ¿no? Lo han retirado, lo han agregado, lo han subido la dosis, lo han bajado la dosis. Y en el último gran estudio, que fue el de córticos, que apareció, si no me equivoco, en el 2008, menciona que solamente se debe dar corticoides en pacientes con shock séptico, no en sepsis ni en sepsis severa, ¿no? Y en aquellos que utilizan una o dos drogas, ¿no? ¿Cuál es la dosis? La dosis deben ser dosis fisiológicas, no por encima de 300 miligramos por día. Podemos utilizar 100 cada 8, algunas guías también pueden recomendar 50 cada 8. Por facilidad para enfermería utilizamos 3 veces al día, ¿no? Administración de hemoderivados. Solo en la resucitación inicial nosotros tenemos que lograr que la hemoglobina llegue a 10, ¿no? Para ver si usamos o no usamos dobutamina. Después de eso, si el paciente tiene una buena saturación venosa central, la hemoglobina puede estar entre 8 o 9 y solamente será transfusión de hemoderivados, de paquetes globulares, si es que la hemoglobina está muy baja, si hay valores por debajo de 7, ¿no? El plasma fresco congelado no se transfunde en forma rutinaria, solo en aquellos que tienen coagulopatía, más sangrado, o en aquellos que van a entrar a la sala, o que se le va a realizar cualquier procedimiento invasivo. Asimismo, las plaquetas, se le pasará plaquetas si el recuento plaquetario es por debajo de 10.000, así no tenga sangrado por el riesgo de sangrado. Y en aquellos que van a entrar a la sala, transfusión de pool de plaquetas para llevarla por encima de 50.000 si es que va a entrar alguna intervención quirúrgica o un procedimiento invasivo, ¿no? No usamos nosotros inmunoglobulinas para pacientes con sepsis severa séptico. La proteína C activada recombinante, unos años atrás se pensó que era la medicina que iba a evolucionar la sepsis. El estudio PROSEX Shock, cuyos datos fueron informados en el 2011, mencionó que esta droga no sirve para nada, y ya el Sigris ha salido del mercado. Selenio, en las cascadas inflamatorias se producen radicales libres. Se pensó que como un antioxidante podría mejorar el estado de estos pacientes, podría disminuir la mortalidad. Tampoco se ha comprobado, no se ha visto nivel de evidencia favorable para el uso de selenio en este tipo de pacientes, ¿no? En cuanto a sedación, podemos utilizarla en conjunto con analgesia, o puede ser por separado, eso ya dependerá pues del médico que lo trata al paciente. Lógicamente el paciente que esté en ventilación mecánica tiene que tener pues sedación y analgesia. La analgesia lo hacemos con midazolam para mantener una escala de sedación y agitación de RAS de más o menos de -4. Y el fentanilo pues a una dosis de infusión continua de 0.025 a 0.25 microgramos kilo minuto, ¿no? Normalmente en forma rutinaria no utilizamos bloqueadores musculares. En casos muy excepcionales, en momentos para intubar o en el paciente que está muy agitado, hasta que pegue la sedación podemos utilizar en pequeños bolos, ¿no? En cuanto al bicarbonato de sodio, solamente lo utilizamos en caso de que pH sea muy bajo, ¿no? Una acidosis metabólica severa, ¿no? Por debajo pues un pH de 7.1, 7.15. No damos en forma rutinaria, ¿por qué? Porque si nosotros hacemos una adecuada resucitación, lo hidratamos bien al paciente, iniciamos antibiótico en forma temprana, lógicamente pues la acidosis va a mejorar, ¿no? Si nosotros colocamos bicarbonato y nuestra resucitación, nuestro tratamiento inicial es malo, nos va a engañar. ¿Por qué? Porque el pH va a mejorar, pero a raíz de lo que hemos colocado bicarbonato, ¿no? Solamente en casos de pH muy bajos, debido a que pH por debajo de 7.1 o 7.0, a veces las drogas no funcionan, ¿no? Sobre todo las aminas, los vasopresores, ¿no? Profilaxis
de trombosis venosa profunda en aquellos pacientes que no tienen coagulopatía, sangrado activo ni plaquetopenia. Utilizamos la enoxaparina a 1 miligramo por kilo por día por vía subcutánea. Y en aquellos que tienen una depuración de creatinina baja, a aquellos pacientes que han hecho disfunción renal, porque lo pueden hacer, podemos reducir la dosis a la mitad o utilizar heparina no fraccionada. Pacientes que han entrado a ventilación mecánica, se está hablando ahora de ventilación mecánica con protección pulmonar, ¿no? Ya que la ventilación mecánica no solamente es cosas favorables, sino también cosas negativas, ¿no? Y se recomienda pues que esos pacientes que hacen disfunción pulmonar, independiente de que si fue la neumonía la causa que originó el shock, hacen pues síndrome de distrés respiratorio del adulto, y estos pacientes pues se han visto que cuando se maneja volúmenes tidales bajos a 6 o a 5 centímetros cúbicos por kilo, volumen tidal de 400 a 450 centímetros, van mejor, ¿no? Y lógicamente también la presión media no debe superar los 30 centímetros de agua, ¿no? Algunos pacientes van a requerir PI altos si es que la saturación de oxígeno no mejora con FIO 100%, ¿no? A veces es necesario subir el PIB para tratar de mejorar la oxigenación en estos pacientes. Otras consideraciones: mantener glucosa por debajo de 180 miligramos por decilitros. Utilizamos el hemoglucotest en estadios iniciales o en tratamientos iniciales. Eso debe ser frecuente, cada hora, cada 2 horas, y según eso pues escala móvil, ¿no? En algunas guías se mencionan pues tratamiento intensivo de la glucosa con insulina en infusión. Nosotros en el servicio no lo hacemos así. Se ha visto casos de hipoglicemias cuando se utiliza pues insulinas en infusión constante. El soporte dialítico va a estar indicado en pacientes con insuficiencia renal aguda, oligoanúrica, con creatinina pues en ascenso de forma rápida. Nosotros vemos si el paciente es tributario o no de ayuda dialítica, y llamamos pues al nefrólogo, ya que al final es la decisión de que si este paciente va a entrar a diálisis o no es del nefrólogo. Profilaxis de úlcera de estrés puede ser con omeprazol, puede ser con ranitidina, es indiferente cualquiera de los dos. La eficacia es similar en ambos. En lo posible, tratar de iniciar la vía oral, la vía enteral, ¿no? Nutrición enteral en estos pacientes lo más rápido. Informar a los familiares en aquellos pacientes con alto riesgo de mortalidad según otros scores de gravedad, según nuestra precisión diagnóstica, nuestra experiencia, para no tener problemas después con los familiares. Hablar de aquellos pacientes terminales para tratar de no hacer mucho en ellos, ¿no? ya que es poco lo que se puede hacer, ¿no? Algo muy rápido, un caso clínico que tuvimos hace unos meses atrás, fue un paciente varón de 64 años, casi en el límite, ¿no? de factores de riesgo. Era un paciente cuya antecedente de importancia era solo que tenía una hernia discal y motivo por el cual tomaba antiinflamatorios de forma esporádica. No era alérgico y en forma brusca y progresiva comienza a tener trastorno de sensorio, ¿no? Trastorno de conciencia, una disnea que va empeorando. Es llevado a una institución privada en donde es hospitalizado, y durante su hospitalización comienza a presentar adenopatías cervicales, ¿no? El paciente era asegurado y para estudio, pensando en un problema linfoproliferativo, es recibido acá en Rivalidad de Tiendra por tópico de medicina, porque en el triaje pues encontraron una presión 17, estaba con una frecuencia cardíaca pues, por encima de 90, con una frecuencia respiratoria por encima de 22, son dos signos de CIRS, y estaba febril en ese momento. La saturación de oxígeno era adecuada, pero lucía mal, ventilaba en forma espontánea y bueno, se evidencia pues, ¿no? las lesiones
las endopatías cervicales y axilares bilaterales, ¿no? Un respiratorio cardiovascular no había nada, y en el sistema nervioso pues el paciente lucía desorientado, ¿no? Hablaba de incoherencia según los datos de la historia clínica. Entonces, este paciente es hospitalizado con diagnóstico de síndrome linfoproliferativo, a descartar un cuadro de sepsis foco no precisado. Ya en el hemograma, bueno, se ve pues una leucocitosis severa con un recuento de neutrófilos cero, o sea, con una neutropenia severa, ¿no? A predominio pues de linfocitos nada más. Ya estaba haciendo ya disfunción hematológica, porque miren ustedes, la plaqueta ya estaba en 98.000. El perfil de coagulación ya también se estaba alargando, el TP estaba en 16.33, el LDH, que en muchos casos nos pueden servir como un reactante de fase aguda, estaba en más de 1000, ¿no? Y el examen de orina, bueno, todavía no estaba porque no se la había tomado, porque el paciente no había orinado, o sea, también ya había una disminución de la diuresis, ¿no? Hicieron sonografía de tórax, no había alteración. Es hospitalizado en la sala de observación con estos diagnósticos, con hidratación por la posibilidad de un sepsis, no foco no precisado. Se lo tomó, según como dice la guía, hemocultivos por 2, y se le inició antibiótico pensando pues en una neutropenia, por ahí, ¿no? Ceftazidima con amikacina. Es hospitalizado de mucina. A las 24 horas del paciente hospitalizado, el paciente se choca, la frecuencia cardíaca empeora, se vuelve más taquicárdico, hay mayor trastorno de conciencia, el paciente ya no está ya desorientado, estaba soporoso, había mayor dificultad respiratoria, comenzó a desaturar. La diuresis en 24 horas solamente había sido de 200 cc en 24 horas. Le toman un AGA, el médico que lo evalúa, acidosis metabólica con lactato en 14, ¿no? Le colocan pues una máscara con bolsa reservorio y deciden pues intubación, ventilación mecánica, le colocan catéter y empieza con la adrenalina. Llego yo en la mañana, lo veo pues a 20 cc por 20 microgramos minuto, la noradrenalina chocado, todo el tiempo chocado, más taquicárdico incluso, con una PVC en 22 centímetros de agua y la noradrenalina en 20 microgramos minuto. Así que subimos la dosis de noradrena, le derrotamos antibiótico, como había mencionado anteriormente, sepsis, foco no precisado, panco y imipenem. Llegué a dosis tope, 30 microgramos minuto, segundo vasopresor, dopamina, agregamos ya corticoides, ¿no? Y indicamos para colocación de monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo con Doppler, con CardioQ, ¿no? Estos fueron los valores iniciales que tuvimos en el paciente. El gasto cardíaco era aceptable. El volumen latido, que normalmente es de 60 a 100, también era aceptable. Lo que sí podemos ver nosotros es la resistencia vascular sistémica sumamente baja, ¿no? Estos pacientes con shock séptico, sepsis severa, pues hacen shock distributivo, shock vasodilatado, ¿no? A pesar de que el volumen latido y el gasto cardíaco estaban dentro de los límites normales, le hicimos un reto de fluidos con 300 centímetros cúbicos, si no me equivoco. Mejoró el volumen latido, mejoró el gasto cardíaco, mejoró el índice cardíaco, pero la resistencia vascular sistémica, a pesar de que aumentamos la dosis de dopamina, no mejoró la resistencia vascular sistémica. Llegamos a dosis tope de noradrenalina, dopamina, indicamos vasopresina, creo que fue unas horas nada más de vasopresina. Diagnosticamos paciente de shock refractario. Felizmente tuve la oportunidad de conversar con la hija antes de que el paciente fallezca. Como ustedes pudieron, o como ustedes recuerdan, en las primeras filminas, la escalera, ¿no? Esos pacientes pueden evolucionar en forma rápida, pueden ascender y llevar a la muerte en pocas horas, a pesar de que hagamos todo, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, con gustoso respondería.